¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, pues a petición de algunos de ustedes vamos a hacer este video a forma de repaso sobre el tema de corriente alterna, BRMS, voltaje de pico y voltaje de pico a pico. Precisamente nos vamos a enfocar en la definición de estos términos de aquí. ¿Sale? Voltaje BRMS. Que otro dato que me hacía falta pasarles precisamente es las siglas. Vienen del inglés de root, mean, square. O al español, esto quisiera decir raíz, media, cuadrática. Meramente como definición, ¿sale? Entonces nosotros vamos a trabajar con el voltaje RMS, el voltaje de pico y voltaje de pico a pico. Son distintos, recuerden, voltaje de pico y voltaje de pico a pico. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con el primero. Ejercicio 1. Se tiene una onda senoidal cuyo valor de pico es de 45.248 volts. Realice las siguientes operaciones para encontrar el voltaje BRMS y después el voltaje de pico a pico. Eso es lo que nos está preguntando. ¿Sale? Más bien lo que nos está pidiendo que nosotros resolvamos. Recuerden, aquí dice clarito, como estamos hablando de voltaje de corriente alterna, nos dice que es una onda senoidal que también ya conocemos. Entonces mi sugerencia es siempre traten de dibujarla. Siempre, siempre, siempre. Por aquí por un ladito yo voy a dibujar mi onda senoidal, ¿sale? Y recordamos, voy a tratar de hacerla un poquito más, a ver, más derechita, más o menos, ¿sale? Para recordar un poquito entonces, el voltaje de pico, precisamente estamos hablando de las dos crestas, tanto positiva, este sería voltaje positivo, este sería cero, voltaje positivo, aquí sería un voltaje negativo, y esta entonces sería la cresta negativa. Voltaje de pico sería este punto de aquí, y este punto de acá, voltaje de pico. Pero voltaje de pico a pico sería desde ese punto a este punto. Este de aquí sería el voltaje de pico a pico. Entonces recordemos que estos valen exactamente lo mismo. De 0 a positivo, si vale 10, entonces de 0 a negativo también valdría 10, pero de forma negativa. Sería menos 10 su valor. ¿Vale? Perfecto. Entonces el primer ejercicio me dice que tiene un valor de pico de 45.8. O sea que de 0 a este punto mide 45.248 voltaje de pico. Y después me dice, encuentra el valor BRMS, pero además su voltaje de pico. Entonces, si yo ya sé cuánto mide de aquí a aquí, que es este valor, pues simplemente lo multiplico por 2 para obtener también el voltaje de aquí hasta acá. Vamos a hacerlo. Es 45.248 volts por 2 y eso me va a dar igual 90.2
90.496. Voltaje de pico a pico, que es lo que tenemos que poner aquí. 90.496. ¿Sale? Perfecto, ya tenemos ese dato. Pero también me pide el voltaje de BRMS de este valor. De este valor de acá que nos dio. Entonces recuerden que para el voltaje de BRMS lo único que tenemos que hacer es multiplicar el voltaje de pico por la constante. Aquí voy a apuntar la fórmula. Voy a borrar esto. La fórmula para el voltaje BRMS va a ser igual voltaje de pico por 0.707. Es la primera fórmula que vamos a obtener. Entonces, si yo quiero obtener este voltaje que tengo aquí, tengo que multiplicar el voltaje de pico que ya me dieron, o sea, este de aquí, que sería 45.248 por la constante 0.707, o sea, aproximadamente el 70%. Realmente esta operación es para sacar un valor cercano al 70%. Y eso va a ser igual a 31.99. Entonces mi resultado aquí iría 31.99. Y listo. Ahí está. Bueno, otra fórmula que no apunté, la voy a poner aquí arriba también. Para obtener el voltaje de pico a pico va a ser igual al voltaje de pico por 2. ¿Sale? Por 2, ahí está. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Perdón. Entonces, 31.99 aproximadamente, digámoslo, si es el 70% de la onda, va a ser más o menos como por aquí. ¿Sale? Este va a ser 31.99 BRMS. ¿Sale? Es como un porcentaje solamente de mi onda senoidal. Por eso me gusta colorearla. Este es el valor efectivo que nosotros realmente usamos. Casi siempre los picos son despreciables para nosotros. Entonces, bueno, ahí tenemos el dato. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejercicio. En este segundo ejercicio nos dice que el valor eficaz BRMS es 12 volts y nos pide precisamente que nosotros obtengamos el voltaje de pico y el voltaje de pico a pico. Aquí nos dice ahora el valor eficaz es el dato con el que vamos a jugar. Perfecto, de la misma manera yo voy a graficar mi onda senoidal. La voy a poner ahora de este lado. Y ahora lo que ya están dándome precisamente es el valor BRMS, no me dan ningún otro dato. Entonces me dicen que aquí esto vale 12 volts. La pregunta es, ¿cómo voy a generar el voltaje de pico y el voltaje de pico a pico? Por ende, ¿no? Entonces a mí se me hace más fácil primero sacar el voltaje de pico, o sea, de este punto a este punto sería el voltaje de pico. Si yo sé que el voltaje BRMS es aproximadamente el 70%, pues entonces yo necesito saber cuánto vale este 100% de aquí. Y para eso la fórmula sería, recuerdan la anterior, para el BRMS era voltaje de pico por la constante. Entonces, si para sacar este estoy multiplicando, lo único que voy a hacer es despejar. Paso este como incógnita y el valor BRMS lo agrego a este lado, pero ya no va a multiplicar sino a dividir. Entonces va a ser el BRMS sobre la constante. Aquí fue donde algunos nos perdimos un poquito. Y eso me va a dar igual a 16.973. Yo por lo general juego con 3 decimales, ¿sale?
Este sería mi voltaje de pico. Eso es lo que voy a anotar aquí. Voltaje de pico son 16.973. Y como ya tengo el voltaje de pico, para sacar el voltaje de pico a pico, pues la fórmula esa ya la conocíamos, ¿no? Para conocer el voltaje de pico a pico, va a ser voltaje de pico por 2. Entonces yo ya sé que este pico vale 16.973 voltaje de pico. Ya sé cuánto vale el VRMS. Ahora falta calcular cuánto vale de aquí hasta acá. Cuánto es de la cresta más alta positiva a la cresta más baja negativa. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplico por 2 para tomar en cuenta este junto con este y me da el valor de ambos. ¿Sale? Entonces 16.973 por 2 me da un valor de 33.946. Pues 33.946 voltaje de pico a pico. Entonces de aquí a acá esto vale 33.946. Este sería el voltaje de pico a pico. Aquí lo tengo todo encimado por el espacio. De hecho solamente estoy usando una parte de mi computadora. Pero ustedes que tienen ahí más espacio que yo, pues háganlo de forma correcta, ¿sale? Vamos con el último ejercicio. Precisamente este ejercicio está un poquito más sencillo, ¿no? Si me habla de igual manera de una onda senoidal, que pues obviamente es el caso, ya que estamos hablando de corriente alterna, cuyo valor de pico a pico es, y nos da el valor. Entonces de volada nosotros preferentemente ya estamos graficando, ¿no? Me habla de una onda senoidal y me dice que el valor de pico a pico, o sea de aquí hasta acá, va a ser igual a 339.36. Aquí no me va a caber. 339.96 voltaje de pico a pico. Y luego me pide que calcule el VRMS y el VP, el voltaje de pico. Entonces fácil, si ya tengo cuánto vale de aquí hasta acá, pues ahora para conocer el voltaje pico va a ser voltaje de pico a pico. Vamos a hacer lo inverso. Para conocer el voltaje pico, teniendo el voltaje de pico a pico, multiplicamos. Entonces si yo ya tengo el voltaje pico y quiero conocer el voltaje, perdón, si yo tengo el voltaje de pico a pico, o sea de aquí hasta acá, y quiero conocer nada más cuánto vale la mitad de eso, pues entonces igual divido entre 2 y eso va a ser igual a 169.98 sería mi respuesta. 169.98 voltaje de pico. Y para el VRMS, pues la fórmula es voltaje de pico. Bueno, no me voy a adelantar. Voltaje de pico, o sea, de aquí a aquí, 169.98 voltaje pico. Ahora sí, para el VRMS la fórmula es voltaje de pico por la constante 0.707. Entonces mi voltaje de pico, ¿cuál dijimos que era? 169.98 y lo voy a multiplicar por 0.707 y eso me va a dar igual a 120. Oh, mi pluma, ahí está. 120.175.
aquí ya lo pongo, 120.17.5 voltaje BRMS. Entonces les decía, el voltaje BRMS es aproximadamente el 70% de voltaje de pico. Entonces, si aquí son 169, yo quisiera saber cuántos son 120 aproximadamente por aquí. Puedo delimitar el área y pues para que sea más gráfico para nosotros podemos colorearla, ¿no? Entonces, el voltaje de pico negativo también tiene el mismo valor BRMS, pero negativo, ¿sale? Siempre grafiquen para que sea más sencillo para ustedes obtener un resultado, visualizar el problema. Es importante, se los comenté, plantear bien un problema para obtener un resultado correcto. Si no planteamos bien un problema, pues no vamos a saber si el resultado que estamos escogiendo o la forma de llegar a él es la correcta. ¿Sale? Bien, pues es todo, chicos, espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad. Hasta la próxima.